Buenas tardes. Les damos la bienvenida a el profe Daniel, al profe Santiago, a la profe Dayan, al profe Neil, por supuesto. Vamos a iniciar con nuestro primer encuentro de pedagogía de este periodo 2020-2S y para ello las palabras de apertura las va a dar el profe Neil. Profe, te damos la entrada. Muchísimas gracias, qué bueno verte, Aura, nuevamente. Gracias por acompañarnos en este encuentro de hoy. Qué bueno saludarlos a todos. Me perdonan un poco la presentación. Esta pandemia me ha modificado algunas rutinas, entre esas, pues esta que ya es evidente. Me alegra saludarlos, profesores. Bienvenidos a nuestro primer encuentro, digamos que sobre discusiones y puesta en común de experiencias pedagógicas, didácticas, en el marco de estos procesos de enseñanza-aprendizaje que estamos viviendo. Estos meses nos han enseñado muchas cosas desde mi punto de vista. Nos han enseñado muchas cosas como profesores, que esta pues es básicamente mi opinión. Por un lado, que a mí en lo personal este tiempo me ha enseñado a escuchar más a mis estudiantes, en el sentido de que la virtualidad me ha puesto en un espacio de aprendizaje también, ¿cierto? O sea, yo debí aprender, ponerme al día en plataformas virtuales, ponerme al día en plataformas TIC que me ayudaran a compartir el conocimiento. Esa era una variable que no tenía presente antes de la pandemia. Digamos que el compartir conocimiento de manera presencial, pues básicamente no demandaba de mi parte buscar alternativas online virtuales, aunque las manejaba en mis cursos, pero no 100% como la pandemia me lo obligó. Entonces, al estar en un espacio de aprendizaje, estoy en un mismo nivel con mis estudiantes. Ellos también están aprendiendo conmigo en el manejo de esas plataformas virtuales y ha sido muy enriquecedor para mí porque su realimentación es acerca de la clase en sí. Creo que eso es algo que no había tenido la oportunidad de vivir en la presencialidad, donde 20 minutos, media hora de la clase era una clase sobre los métodos. Profesor, no entendemos, queremos llegar a esto. Pues eso fue bastante enriquecedor por mi parte, ¿cierto? Entonces, yo quisiera pues invitarlos, profes, a que compartamos esas experiencias, esos conocimientos. En octubre, de una vez quisiera comentarles una de las ideas que tenemos en la dirección académica. A partir de octubre vamos a estar socializando e invitando a todos los comités asesores de pregrado y de posgrado de la sede, pero vamos a hacer un énfasis importante en los comités asesores de pregrado, para que incluyamos en las discusiones de los comités asesores y ojalá comités ampliados en donde estemos todos los profes de un departamento, de una unidad básica académica, para que planeemos también desde lo pedagógico nuestro quehacer. Esto debido a, o inspirado más bien por dos razones. Por un lado, pues el CNA está proponiendo un nuevo modelo o va a ser un nuevo modelo de acreditación en donde el cómo, los procesos de aprendizaje van a tomar tanta relevancia como los resultados número, ¿sí? Que es algo que es como lo hacemos hoy en día, ¿no? Como el resultado final. De ahora en adelante los procesos van a ser muy importantes. Y en segundo lugar, la segunda motivación es que pues estamos en este proceso de análisis de la última reforma y en ese análisis de la última reforma lo que tiene que ver con la evaluación en general, la evaluación que nosotros hacemos en las aulas de clase, las evaluaciones docentes que nos hacen los estudiantes, esas herramientas deben ser revisadas para que
para que tengan un efecto, el efecto que tal vez nosotros podemos desear, ¿cierto? Que es un efecto de retroalimentación, ojalá positiva, que nos permita a partir de la evaluación seguir avanzando tanto en nuestros procesos de aprendizaje como en nuestros procesos mismos de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Como profesores. Entonces, creo que es muy importante que estas discusiones pedagógicas que estamos, digamos, abriendo el espacio hoy de esta manera, puedan ayudarnos también como herramientas de soporte en ese ejercicio que vamos a hacer con esos comités asesores ampliados, invitando a la comunidad a incluir la variable pedagogía, didáctica, a incluir la variable enseñanza dentro de nuestro trabajo como equipo, porque yo sé que muchos profesores, y no somos todos, tenemos siempre presente nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje. Me parece a mí que el reto ahora es tener un plan como departamento, ¿cierto? Como programas curriculares para que esas evaluaciones, tanto de docentes como las que nosotros hacemos, esas estrategias evaluativas estén, digamos, sintonizadas para que avancemos como grupo. Entonces yo con estas palabras quería empezar. Muchísimas gracias, Aura, por el espacio. Me disculpan los minuticos que me tomé y aquí estoy para participar activamente como un profesor más en este encuentro de pedagogía. Profe, muchas gracias y no, nada de que temer que nosotros teníamos en la agenda contempladas tus palabras de apertura. Te damos las gracias además porque has puesto sobre la mesa algo muy clave que es lo que nos lleva como equipo dirección académica a plantear este tipo de espacios como los encuentros de pedagogía y es precisamente que estamos a puertas de un nuevo modelo de acreditación que precisamente tiene todo que ver con las conversaciones, las discusiones y con, por supuesto, todo lo que vamos a trabajar en los encuentros de pedagogía y que hemos ya venido trabajando de entrada. Bueno, entonces en este momento voy a compartir pantalla para mostrarles la presentación que tenemos para ustedes hoy y con ella les voy a mostrar la agenda. Bien, ¿me confirman por favor si están viendo la presentación? Sí, sí, sí se Listo. ve. Bien, muchas gracias. Entonces, la agenda que tenemos para ustedes hoy está basada pues en una encuesta que estuvimos compartiéndoles en días anteriores y a partir de los resultados de la encuesta pues les proponemos estos 4 momentos. El momento 1, conversar sobre aquellas estrategias pedagógicas, didácticas, aquellos métodos que utilizaron y que vieron que les funcionaron para llevar adelante los cursos y asignaturas que tenían a su cargo. En segundo lugar, vamos a revisar esta pregunta de cómo se lograron los objetivos de aprendizaje en esos cursos que tuvimos a cargo durante el 2021-S. En tercer lugar, la pregunta por, bueno, ¿qué cosas nos replanteamos? Así como el profe nos contaba hace un momento, aquellas, eh, digamos que experiencias, ¿cierto? De ser novato, de tal vez no sentirse tan preparado para el momento de entrar a lo virtual y de sentirse un aprendiz más junto con sus estudiantes. Bueno, un poco esa es la invitación en ese tercer momento, lo que nos replanteamos. Y terminaremos hablando de evaluación, pues una pregunta de la encuesta tenía que ver con esto, con qué pasó con la evaluación en estos nuevos escenarios no presenciales. Para dar inicio a nuestro primer punto de la agenda, tenemos la oportunidad de contar con una profe, la profe Dayan Tatiana Flores. Yo no voy a hacer como mucha referencia a ella, yo prefiero que tú te presentes, profe Dayan, y ella tiene para nosotros preparada una presentación con una metodología que le resultó bastante exitosa y como lo conversábamos hace unos días,
Tal vez no porque lo dijo la encuesta de percepción estudiantil, sino por lo que ella vio que pasó con sus estudiantes y sus procesos de aprendizaje. Entonces, sin más, profe Dayan, te damos la palabra. Voy a dejar de compartir la pantalla para que tú puedas, bueno, para que podamos mostrar lo que tú tienes para nosotros. Bienvenida, profe. Hola, Aura, buenas tardes al profesor Neil y a todos los profesores que nos acompañan hoy. Bueno, realmente mi presentación es muy sencilla, solo como para darles una idea de cuál fue la estrategia por la que me incliné en esta modalidad y cuál es la principal motivación. Espero que sea esta, sí. Vamos acá. ¿Cuál fue la principal motivación para implementar esta metodología? Yo creo que todos compartimos más o menos los mismos retos y los mismos desafíos. Bueno, antes de contarles un poco para quienes no me conocen, yo soy Dayan Tatiana Flores, soy doctora en filosofía de la Universidad Nacional y estoy vinculada hace 8 años, un poco más de 8 años, como profesora asociada del Departamento de Ciencias Humanas. Desde entonces, yo siempre he orientado 2 asignaturas, esas están como, digámoslo así, escrituradas, que es el curso de Introducción a la Epistemología para estudiantes de Administración de Sistemas Informáticos y el curso de Humanidades para Ingenierías. Bueno, yo creo que también por la naturaleza de las asignaturas que oriento, esta metodología que les voy a compartir se presta muy bien. Entonces, bueno, igual creo que también podría llevar no sé, a aquellos a quienes orientan otras asignaturas, no sé, pensárselo si eventualmente esta también sería aplicable en sus cursos. Yo creo que todos enfrentamos más o menos los mismos retos una vez pasamos a esta modalidad y es, por un lado, conservar el entusiasmo en la modalidad presencial, en la medida en que uno pues, podía estar en contacto y en mayor interacción con los estudiantes y sobre todo el lenguaje no verbal estaba ahí a disposición. Digamos que resultaba mucho más fácil hacer esa lectura. Hoy por hoy resulta muy difícil realmente saber si los estudiantes todavía tienen ese mismo entusiasmo con los distintos temas o los distintos asuntos de los que uno se ocupa en clase. Entonces, para mí en lo particular, creo que esta ha sido una de las preocupaciones de cómo lograr conservar el entusiasmo de mis estudiantes de tal manera que se animen a participar en clase. Y en esa medida también promover la interacción, a pesar de que yo no los veo. Bueno, creo que este es un mecanismo que permite no solo que se animen bueno, a ofrecer sus puntos de vista, sino también muchas veces a expresar sus opiniones en el chat. Bueno, yo en el semestre pasado les decía que también me preocupaba mucho poder continuar con el cultivo de la independencia del pensamiento, porque bueno, creo que es en última instancia uno de los rasgos fascinantes que tiene la filosofía. Yo me imagino que todos ustedes han tenido alguna cercanía con esta área del conocimiento y bueno, saben muy bien y seguramente recordarán si algún cariño le han tenido a este dominio, se deriva justamente de eso, de que nos permite cultivar la independencia intelectual. Y bueno, ese también sigue siendo un reto incluso en esta modalidad. Y por otro lado, por supuesto, también que los problemas de los cuales nos ocupamos a partir de esta metodología nos permita a su vez recalibrar nuestro umbral de curiosidad. Esto sobre todo lo examino a partir de, bueno, de cómo adelantan las lecturas, de si en efecto han buscado por allí términos o problemas que se mencionan en los textos de base que son los que nos van a servir para implementar esta estrategia. ¿Cuál es la estrategia que yo he favorecido en los 2 cursos? Esta es una estrategia de debates. Yo aquí voy a hacer esa advertencia que se requiere una condición, digámoslo así, mínima de realizabilidad o de factibilidad de implementación de esta estrategia, y es que los asuntos de los que se van a ocupar o de los que uno se va a ocupar como profesor en clase, esos asuntos tienen que ser susceptibles de controversia. Yo hago esta advertencia porque, bueno, yo tengo 2 hijos que son universitarios también y ellos, bueno, mi hija estudia medicina veterinaria
y ella ve, por ejemplo, una asignatura que es sobre parásitos. Entonces yo me imagino que le resulta muy difícil realmente a su profesor, no sé, plantear como alguna controversia, porque yo veo que básicamente lo que ella estudia es como taxonomías, categorías, sí, los distintos parásitos que hay. Entonces yo me imagino que hay, por supuesto, áreas en las que resulta un poco más difícil poder implementar esta estrategia. Aún así, yo creo que uno no debería resistirse. Ayer, por ejemplo, un ex estudiante mío de ingeniería física me compartió un video muy chévere se titulaba se titulaba más o menos así, son las matemáticas inofensivas, y se controvertía justamente esa creencia de que las matemáticas no tienen ninguna implicación social. Y de hecho se entrevista a un matemático colombiano y él, bueno, dice que un campo laboral que se ha abierto últimamente o en los últimos años para los matemáticos está justamente en las grandes corporaciones donde se desarrolla inteligencia artificial, y eso sí que es una muestra de que las matemáticas sí que tienen implicaciones sociales. Entonces, no sé, creo que también implicaría tal vez revisar hasta qué punto uno puede, dependiendo de su área del conocimiento, de su dominio del conocimiento, implementar esta estrategia. Yo utilizo dos mecanismos de debates. En estas dos alternativas, hay una en la que soy yo quien dirige el debate y ellos ofrecen las réplicas en ese sentido. Entonces, yo soy la encargada de ofrecer los argumentos y ellos ofrecen las réplicas o las objeciones o reparos a esos argumentos. Esta es la modalidad que yo privilegio en las primeras sesiones. Por ejemplo, ahora que estamos arrancando semestre, yo soy quien dirijo los debates para que ellos se familiaricen con las técnicas que hay que emplear para dirigir debates. Esto tiene que ver básicamente con, digamos, como con reglas de juego. Entonces, cuando uno dirige un debate, primero tenemos que partir de unos conceptos básicos, digamos, estar de acuerdo con el significado de unos conceptos y términos fundamentales. O sea, si nosotros vamos a discutir, por ejemplo, sobre si el aborto es o no moralmente reprochable, seguramente allí primero tendríamos que definir cosas como derecho a la vida, bueno, qué es persona, porque generalmente son términos que se ven involucrados o a los que hay que recurrir en la disputa. Entonces, ellos comienzan familiarizándose con algunas de estas técnicas. Una de esas es la técnica de análisis de clarificación conceptual. Y bueno, rinde muchos frutos porque muy rápidamente también advierten la necesidad de definir conceptos claramente para que la discusión sea más provechosa. En la segunda alternativa o en la segunda modalidad, ya una vez ellos están más familiarizados del modo como se dirige un debate, qué principios de la ética de la argumentación hay que respetar. Bueno, son ellos quienes dirigen los debates y se encargan de ofrecer argumentos y objeciones. Ahí yo les doy un tiempo, digamos, más o menos cronometrado, o sea, según el tiempo del que dispongamos en clase. Entonces armamos por lo menos 2 equipos. Cada equipo está conformado por 2 estudiantes. Un equipo ofrece los argumentos a favor de una tesis y los otros controvierten o bien defienden la tesis en contra o controvierten los argumentos de sus compañeros. Digamos que esa es otra de las alternativas y bueno, creo que salió bastante bien el semestre pasado. Les traje 2 ejemplos para que esto no quede así como tan en el aire, porque el semestre pasado cuando la presenté me dio la sensación de que quedaba muy como en el aire simplemente presentar en qué consiste el mecanismo. Entonces les traje un ejemplo de cada asignatura. Por ejemplo, del curso de Humanidades para Ingenierías, este debate ya lo tuvimos, ahora estamos discutiendo otras cosas, estamos discutiendo el egoísmo moral. Este es uno de los primeros debates que yo oriento en la clase, si son o no imprescindibles las humanidades en la formación del ingeniero. Ellos suelen pensar que pueden prescindir de las humanidades en su formación, a veces adoptan una posición, digámoslo así, más débil, con base en la cual sostienen que las humanidades son importantes, pero no tan importantes como, no sé, como la formación en ciencias, en matemáticas. Bueno, esa tesis también la discutimos. Se ofrecen muchos argumentos en este debate. Realmente hemos examinado alrededor de 10 argumentos. Yo les digo que una de las estrategias típicas en el debate filosófico y en la argumentación filosófica es etiquetarlos o bautizarlos, porque como son tantos, en el momento en el que uno va a dirigir una objeción, entonces es como si uno dirigiera la flecha, ¿no? Apuntara exactamente a cuál argumento de entre todos esos quiere rebatir.
Aquí hay uno en particular, pero como les cuento, examinamos como 10 argumentos. Este argumento lo llamamos el argumento de la inutilidad, o sea, las humanidades son inútiles porque si fuesen realmente necesarias para su formación, entonces podrían enseñarle a actuar correctamente, pero realmente el ingeniero es bueno o malo desde casa. En virtud de ello, entonces las humanidades son enteramente inútiles. Lo que hacemos luego es evaluar cada afirmación que compone el argumento y bueno, ofrecemos distintas réplicas u objeciones posibles. Entre esas, por ejemplo, que es falso que seamos buenos o malos desde casa, ya que nuestra formación moral y política no es algo que se dé de golpe. Yo puse el ejemplo de una regla lógica, pero bueno, creo que incluso las reglas lógicas se aprenden de manera gradual. A medida que uno va haciendo demostraciones con ellas, uno aprende, digamos, a utilizarlas. Y bueno, sabe uno, por ejemplo, que las reglas del cálculo proposicional son parte de ese sistema axiomático que es la lógica moderna. Pero estaba pensando más, no sé, por ejemplo, ¿de qué lado sale el sol? ¿De qué lado sale el sol? Ese sí es un aprendizaje que uno obtiene de golpe. Y resulta que el discernimiento entre las acciones buenas y malas no es algo que se aprenda así. Y ellos mismos después reconocen que en efecto ese discernimiento se adquiere con la experiencia, con las vicisitudes de la vida, se aprende no solo en casa, sino también en nuestra interacción con los otros, con nuestros amigos, con las parejas. Bueno, esta digamos, es una razón bien interesante, una réplica bien interesante y evaluamos otros argumentos mucho más desafiantes, sobre todo para mí, que ellos llegan a ponerme así como entre las cuerdas. Entonces se vuelve un ejercicio muy, muy interesante. Yo particularmente lo disfruto mucho y bueno, la verdad creo que ellos también, por ejemplo, en la encuesta de percepción estudiantil del semestre pasado, ustedes saben muy bien que hay un criterio que es el criterio del fomento al pensamiento crítico y a la argumentación. En ese, por ejemplo, saqué 100 sobre 100. Bueno, y bueno, aquí está también parte de la réplica. La distinción entre lo bueno y lo malo requiere no solo de la experiencia que da la vida, sino también del ejercicio deliberado de las habilidades de razonamiento moral, y de esto nos ocupamos sobre todo en la filosofía moral aplicada. Y este es el otro ejemplo que les traía de mi curso de introducción a la epistemología. Allí trabajo principalmente con estudiantes de administración de sistemas informáticos. Este debate también ya tuvo lugar porque es el que tenemos durante las primeras sesiones del semestre. ¿Es útil o no la reflexión epistemológica para el futuro administrador? Y creo que entre muchos de los argumentos que ellos han mostrado, además me gusta mucho porque se sienten muy cómodos para decir que es inútil, y eso también me gusta mucho, porque no es algo que me incomode ni me moleste. Bueno, también han defendido esto que yo llamo el argumento de la inaplicabilidad. Entonces, básicamente lo que sostienen es que si en el ejercicio profesional ellos no van a aplicar la epistemología, pues es completamente inútil. De ahí que muchas de las otras asignaturas que ellos cursan y que claramente sí tienen una aplicación directa en el ejercicio profesional, les muestra, digamos, esa utilidad, y no ocurre así con la epistemología. Entonces, bueno, claramente antes de poder involucrarnos en esta disputa, ustedes podrán intuir que primero tuvimos que hacer un ejercicio de clarificación conceptual. Yo primero tuve que haberles definido qué son las humanidades, en ese otro debate, en este qué es la epistemología. Bueno, y la réplica, o entre las réplicas posibles que se ofrece a este argumento, básicamente lo que yo les planteo es lo siguiente. La epistemología sí que es aplicable, ya que la pregunta ¿qué es la administración? Realmente es una pregunta típicamente epistemológica, que de hecho es lo que va a definir el perfil profesional. Entonces, si nosotros buscamos, por ejemplo, el perfil profesional de los administradores en la página de la Universidad Nacional, pues eso también va indicando cuál es su campo posible de acción laboral, y ese rango posible de acción laboral está íntimamente vinculado a lo que nosotros entendemos por lo que es la administración. En este caso, digamos que a mí me ha llamado mucho la atención en lo que concierne propiamente a la introducción a la epistemología en administración de sistemas informáticos, porque los estudiantes vienen como con una suerte de crisis vocacional, entonces no saben, no están muy convencidos realmente qué es lo que quieren estudiar, y creo que esta pregunta, les digo yo, es una pregunta epistemológica, pero en última instancia es una pregunta existencial, porque es una pregunta por la identidad vocacional. Entonces, bueno, creo que eso también les termina seduciendo bastante.
ese juego de examinar razones y de poner a prueba también muchas de sus intuiciones y también poner a prueba toda esa imaginación argumentativa, porque a veces se cree que la argumentación es un ejercicio que se deriva puramente de la razón y que no requiere imaginación. Y bueno, rápidamente ellos advierten que sí que se requiere mucha imaginación para argumentar y para hacerlo bien. Esos eran los dos casos y bueno, no sé si de pronto tienen, yo la verdad no me hice las otras preguntas que aparecen en la agenda para la conversación de hoy, pero pues bueno, si más adelante quieren que les comparta mi experiencia en lo que atañe propiamente a la evaluación, también podría compartírselas. Siento que fue una experiencia muy exitosa, aunque tuve que poner, digámoslo así, como ciertos límites para mis cursos. Mis cursos suelen ser cursos muy numerosos y eso yo creo que como nos ocurre a muchos de nosotros, empieza hasta terminar, o sea, empieza por deteriorar nuestra salud. Entonces hice la solicitud a mi departamento para que se pusiera a un máximo y bueno, pero yo les podría contar cómo hago yo la evaluación. Yo no la hago con las pruebas computarizadas, no me gusta. El semestre pasado, cuando tuvimos la conversación, recuerdo el testimonio de una profesora de ingeniería química que todos sus estudiantes habían sacado 5 en un parcial y después fue y les preguntó y bueno, realmente no daban como decimos nosotros coloquialmente pie con bola. Entonces yo entendía perfectamente la frustración de ella, entonces yo no me he arriesgado con pruebas computarizadas en todo este tiempo. Yo lo que hago es que les asigno argumentos, así como estos que les compartí, y les doy tiempo suficiente para que piensen en responderlo, en evaluarlo críticamente y bueno, esa ha sido una experiencia me he llevado sorpresas muy interesantes y no de plagio, que es a veces lo que uno teme, ¿no? Bueno, profe, no sé si profe Neil, si me quiere hacer la pregunta a mí o... Sí, profe Dayan, una preguntita rápida, muchas gracias. Eh, no sé, hay un reto, yo creo que hay un reto, no sé si los que estamos acá estamos de acuerdo o no, un reto por causa de esta virtualidad, que además creo que vino para quedarse, porque implica mucho autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. En ese orden de ideas, el reto viene en la autoevaluación como herramienta para valorar ese autoaprendizaje, no solamente en la consecución de los objetivos de aprendizaje propios de las asignaturas, sino también en esa evaluación del proceso mismo de aprendizaje, que yo creo que es algo que no tenemos muy bien, muy claro en la sede. Entonces, profesora, por tu perfil, ¿cierto? ¿Cómo ves o de pronto es una respuesta muy larga, pero es una invitación para que lo vayamos pensando, cómo podríamos implementar una estrategia de formación en autoevaluación? Porque para autoevaluarse, yo creo que también se necesita una preparación. Si hacemos autoevaluación hoy en día, todos sacamos 5. Eso es algo como un poco muy cultural, me da la impresión a mí. Entonces, ¿de qué manera podríamos nosotros trabajar la autoevaluación en la sede? Claro, creo que en primer lugar hay que separarlo de esos principios de premio y castigo a los que siempre estamos acostumbrados. Tal vez por eso es difícil una autoevaluación, siempre estamos esperando un premio, un castigo, pero bueno, esta es una pregunta abierta que tenemos en la dirección académica. Gracias, profesor. Y para todos esta pregunta, gracias. Sí, yo creo que por ahí por el chat también habló Santiago, el profe Santiago. Pues no sé, a mí realmente no, tal vez lo que diga no sea muy iluminador, a mí solo se me ocurre. A mí particularmente me gustaría, por ejemplo, mucho conocer las observaciones de los estudiantes. Todavía no he revisado con mucho detalle y no sé si está ahí en la encuesta de percepción estudiantil, porque uno lo que ve son básicamente porcentajes, pero sería muy bueno, porque finalmente ellos son quienes están con uno en cada encuentro. Bueno, que hubiese también una especie de evaluación cualitativa en la que comparten sus comentarios y bueno, también uno claramente
pues dice, esta observación es sensata, vale la pena vale la pena que yo revise, que yo recuerdo que en el pasado, aunque no me ha pasado en la Universidad Nacional, pero en el pasado alguna vez algunos de mis estudiantes me criticaban, por ejemplo, que les dejaba muchos textos en inglés, y yo decía, bueno, esto no puede llevarme a revisar o modificar algo, pero si uno encuentra algo, no sé, a veces incluso en el mismo trato, en la interacción, porque notemos que finalmente incluso la evaluación docente es más eso, es justamente eso, una percepción que ellos tienen, y uno nota que en última instancia terminan más casi que evaluándolo a uno como persona muchas veces, o sí, que esos criterios están como muy, muy apegados a eso. Entonces, bueno, no sé realmente si eso resulte iluminador para uno diseñar una herramienta que sirva para la autoevaluación. Yo no despreciaría las observaciones de los estudiantes, es decir, creo que habría que prestarle mucho cuidado. Y bueno, supongo que el profesor Santiago tiene cosas más importantes que yo. En todo caso, fue con mucho gusto ahí el compartir con ustedes esta experiencia. Y quedo atenta a cualquier otra pregunta. Vale. Muchas gracias, profe Dayan. Entonces le damos la palabra al profe Santiago para que nos cuentes tu experiencia con la autoevaluación. Bueno, muchas gracias. Primero quisiera confirmar que me están escuchando bien porque estoy estrenando un micrófono para la clase. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos, pero un poco lejos, la verdad. Un O poco si, lejos. o si le puede subir un poquito. Ahí me escuchan mejor. Mm, más o menos, sí. Pues mejor Bueno, que hace un momento, sí. listo, no. Este es otro tema de la virtualidad. Por ejemplo, estoy comprando un micrófono nuevo porque el micrófono del portátil es un asco, no tiene otra definición. Tenía un ruido blanco impresionante, entonces si me escuchan un poco bajo, qué pena, pero es necesario. Bueno, quería compartirles una experiencia porque me pareció muy, muy curioso que el profe Neil haya mencionado cómo en una autoevaluación pues todos nos vamos a poner 5. Resulta que yo les puse una autoevaluación a mis estudiantes el semestre pasado y muchos se pusieron, la máxima nota creo que fue un 4, si mal no recuerdo en este momento. Pero entonces contarles el por qué surge ese tipo de autoevaluación. Primero que nada, la evaluación que yo estoy haciendo es en base a una evaluación de proyecto, en la cual evalúo son informes y no un parcial, por así decirlo. Y el motivo es el que mencionaba la profe Dayana ahora. Hoy en día con el WhatsApp, así como uno les puede colocar un parcial en línea, pues ellos se pueden compartir las respuestas en línea. Yo por eso es que no he aplicado en esta modalidad virtual una evaluación de ese tipo. Eh, el proyecto que les asigno tiene varias etapas. Tiene una etapa eh, en la cual ellos hacen la evaluación del entorno en el cual están en sus casas, evalúan riesgos de tipo eléctrico que están asociados, digamos, al curso que yo dicto, que es protección de sistemas eléctricos, e identifican qué riesgos tienen y cómo podrían mejorar. Y son varias entregas. Una entrega en la cual ellos simplemente tienen la instrucción de evaluar con su criterio qué puede ser riesgo y con su criterio cómo lo redactan en un informe. Posteriormente, yo les hago una presentación sobre cómo se redacta un informe, me hacen la segunda entrega y posteriormente yo les hago una presentación de qué se considera riesgos eléctricos desde la norma que nos rige a nosotros los ingenieros electricistas. Posterior a eso, hay un último informe en los cuales ellos ya aplican todo lo aprendido al final del semestre. Entonces me pareció muy curioso porque después del primer informe de un grupo que fue el mejor, tuvo calificación 5 y me dijeron, profe, ¿usted por qué nos tiró tan duro? Motivo, les corregí hasta la última coma del informe. Y ellos me dijeron, sí, no sabemos escribir. Y sin decir que yo sea alguien que tenga la última palabra para decir cómo se debe escribir un texto, pero les di algunas indicaciones que mejoraron su aprendizaje. Entonces yo creo que en ese campo de la autoevaluación es posible que un estudiante se mida y se compara respecto a cómo llegó al inicio del curso y cómo finalizó, qué tanto avanzó. Y esto dándole no solamente un conocimiento,
teórico o práctico de lo que se plantea en el curso, sino también de esos aspectos que influyen en su calidad como profesional. Entonces creo que eso es un parámetro en el cual se podría tener en cuenta la autoevaluación, siempre y cuando se le den instrucciones al estudiante que le permitan determinar si mejoré o no mejoré. Bueno, esa fue mi experiencia. Gracias por escuchar. Profe Santiago, muchas gracias pues por contarnos cómo fue tu experiencia con la autoevaluación. Bueno, Diego también pide la palabra, entonces, Diego, ¿tienes la palabra? Bueno, Gracias por me compartir presento. pantalla. Yo soy Diego Álvarez, soy profesor de Ingeniería Civil. Bueno, entonces vamos a hablar sobre las evaluaciones. Entonces, la primera cosa que yo tengo que tener en cuenta es que yo no califico sobre 5, sino sobre 6. ¿Por qué? Digamos, mi materia pues es una materia muy matemática, o mis materias son muy matemáticas, y pues yo he notado que cuando uno se equivoca, uno aprende. Entonces, a veces, pues uno simplemente recibió el examen, la embarré en esto. Y esa percepción no se va a olvidar. Entonces uno ya con eso ahí aprendió. Entonces, cuando yo pongo un examen sobre 6, les doy a ellos el chance de que si se esfuerzan otro poquito más, tienen la oportunidad de corregir ese error o enmendar ese error que tuvieron en el examen, por decirlo así, del cual eventualmente pudieron haber aprendido. Pero bueno, eso es pues algo que es aplicable no solo a la virtualidad, sino también a la presencialidad. En esa virtualidad, mi método de evaluar ha sido el examen oral. ¿Por qué el examen oral? Porque pues yo hice mi doctorado en Austria y allá creería yo que tal vez el 50% de los exámenes que yo tuve fueron exámenes orales. El examen oral ya está muy, muy implementado. Entonces, pues me acordé, yo vine yo estudié en un lugar donde el examen oral es normal, pues hagámoslo. Y me fue súper bien con eso. Inicialmente, pues a los chicos les da mucho susto, porque tal vez es el primer examen oral que van a tener en la vida. Pero después de que pasan ese susto, ellos quedan como contentos, porque ven que no es tan difícil como uno pensaría. El examen oral, ¿cómo funciona? ¿Cómo es la estrategia del examen oral? Entonces les voy a presentar aquí mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe, la Bueno, vemos. entonces la primera cosa es que yo tengo un protocolo de cómo se presenta el examen oral. Entonces, básicamente, pues acá cada examen dura 20 minutos. Y con Google, con el calendario de Google, el calendario de Google tiene una posibilidad en la cual yo digo que voy a asignar 40 bloques, cada bloque de 20 minutos. ¿Sí? Y entonces el chico dice, yo a las 10:40 quiero presentar el examen, da clic en ese bloque y inmediatamente queda reservado para él. Los otros compañeros ven que ese bloque está reservado, entonces les toca utilizar otro bloque. Entonces ese es el primer cuento, reservar el espacio. Después de eso, ¿qué hacemos? Saco un cuestionario. Hay un cuestionario que yo previamente les hice a ellos. Entonces, por ejemplo, este es el cuestionario para el siguiente examen. Este tiene como 60 preguntas y pues simplemente tiramos una pregunta al azar. Con una página de internet, digamos, genere mi número al azar entre 1 y 60, salió la pregunta 46. Entonces, alrededor de esta pregunta gira la pregunta que se les va a hacer. O alrededor, por ejemplo, cuando cae esa pregunta, cae la pregunta alrededor de la sección 3.4. No es básicamente que la pregunta del examen sea esto, sino es este tema. Y entonces el examen se vuelve como una discusión. Venga, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Y ahí el estudiante tiene el tiempo digámoslo así, de demostrar que él sabe sobre el tema. Eventualmente, pues uno les pondrá a ellos a hacer una explicación, entonces pues aquí está, digamos, ellos explicando y luego pues me mostrarán la hoja con su explicación. Bueno, pero entonces digamos cómo funciona el examen oral. Aquí está el protocolo, ya luego se los puedo pasar. El examen oral empieza primero mostrando el carnet, porque nosotros no conocemos a nuestros estudiantes. Yo no sé quiénes son ellos. Yo quiero saber que el que está presentando el examen es mi estudiante. Entonces, ese es lo primero. El saludo es hola, ¿cómo estás? ¿Me muestras por favor el carnet? Después de eso sale la pregunta. Se sortea la pregunta.
empezó la discusión sobre la pregunta. El estudiante, pues en ese momento, él me comparte su pantalla. Yo no trabajo con Google Meet para dar la clase, sino que yo utilizo Microsoft Teams. Me parece una plataforma superior a Meet para dar clases, no solo porque la imagen, dicen los estudiantes, que es mucho más clara, sino también porque esa plataforma me permite tomar el control sobre el computador del estudiante. Entonces, yo, por ejemplo, cuando ellos me dan el control, puedo desplazarme por el libro y les digo, miren, explícame esta fórmula. Y entonces cuando yo tengo el control sobre el libro, yo agrando eso tanto que simplemente no van a ver el bloque que está un poquito más arriba o el bloque que está un poquito más abajo. Y ellos pues obviamente pierden el control sobre el computador como para estar buscando información. Mientras ellos están mirando la cámara, tienen que tener el celular en la mesa. Y el celular les debe estar filmando las manos. Entonces, ahí yo sé que ellos pues no están tomando apuntes, tabletas, y simplemente, eventualmente van a tomar apuntes o lo que necesiten para hacerse explicar. Si hicieron explicar, entonces me muestran los apuntes. ¿Cuál es la ventaja, digamos, que tiene el examen oral para ellos? Como el tiempo es tan corto y en ese tiempo se hacen 5 preguntas, básicamente no hay forma, digámosle así, de tirar preguntas duras, rajadoras, porque no hay tiempo de pensar, no hay tiempo de desarrollarlo. Entonces, aquí uno lo que está demostrando en verdad es si la persona sabe conceptos, y eso uno con una simple evaluación, pues con una simple entrevista, por decirlo así, uno se da cuenta. Entonces, al final, digamos, en esos 20 minutos hicieron 4 preguntas. Uno les dice, bueno, te fue bien en esta, no te fue bien en esta, te fue bien en esta, te voy a poner 4. El examen queda grabado, todos los exámenes se graban, de modo tal que si hay observaciones, reclamos, pues ahí está la evidencia del video para eso. Entonces, el Google Meet permite que con cada estudiante yo tenga su propio espacio. Yo tenga un espacio para cada estudiante, y cuando empieza el examen oral le doy grabar y pues ahí quedó la evidencia en caso de preguntas. Bueno, ya les compartiré pues todo esto para que ustedes vean, hay muchas más cosas, criterios de evaluación, etcétera. Eso pues por un lado. La otra cosa que de pronto quería compartirles es ya cómo hago para yo evaluar los trabajos. Entonces, pues los trabajos son trabajos muy de solución, aprendizaje basado en solución de problemas. A mí me gustó, me encantó, fue esta herramienta de Google Classroom. Yo creo que esa herramienta la seguiré utilizando en el futuro. ¿Por qué? Digamos, cuando yo pongo un trabajo, pues el trabajo, digamos, queda agendado. Entonces, por ejemplo, en estos días yo he puesto aquí unos trabajos. Este trabajo se puso, era ver estos videotutoriales de YouTube. Ellos tenían que tomarme unos apuntes de estos videotutoriales. Aquí yo observo que 25 estudiantes ya presentaron. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver que este chico me está subiendo las notas que yo solicité. Aquí están. Aquí puedo observar quién entregó el trabajo, quién no lo ha entregado aún. Puedo ver las condiciones con las que se pone el trabajo. Pero, digamos, esto pues, lo chévere de esto, hasta el momento en lo que yo les he explicado, es que no me van a saturar el video, el correo. Tengo 40 estudiantes que cada semana me tienen que entregar un trabajo, y entonces ellos simplemente lo suben a esta plataforma, ya sea con la aplicación de Google Classroom o directamente a través pues, de la página web. Entonces no me están colapsando el correo, y pues yo tengo aquí control sobre quién entregó, quién no entregó. Puedo poner las tareas, etcétera. Ellos ven las fechas, etcétera. Bueno, pero entonces cuando ya llega el momento de calificación, resulta que pues un consejo que yo les doy a los profesores es que se compren una tableta. La tableta es lo más interesante de este mundo, porque mire que yo no tengo que descargar ni siquiera el documento. Yo simplemente cojo y rayo directamente sobre el archivo. Aquí yo le digo Open with Kami, por ejemplo, ¿sí? Y aquí inmediatamente ustedes ven que yo puedo rayar sobre el documento y hacer las observaciones pertinentes. Entonces ustedes verán que yo aquí le pondré aquí, pues le pongo las diferentes observaciones que son del caso. Entonces, bueno, esa es otra cosa pues que permite el Google Classroom. Y una cosa que yo no sabía que existía eran las tales rúbricas. A mí este cuento de las rúbricas me encantó. Yo no sabía que eso existía. Entonces, la rúbrica básicamente es, miren, si hiciste tal cosa en el trabajo, te voy a dar un punto. Si no lo hiciste, no te doy puntos. Si analizaste tal cosa, te doy punto. Si no lo hiciste, no te doy. Entonces, cuando ellos, digámoslo así, cuando uno propone la rúbrica mucho antes del trabajo, ellos saben, es que el profesor me va a evaluar esto, esto, esto y esto. Y claro,
yo observé que después de que ellos tenían esa rúbrica, la calidad de los trabajos que ellos presentaron obviamente aumentó bastante. Y entonces el hecho que ellos simplemente vean que yo di clic aquí, que di clic aquí, que di clic en este lugar y en este lugar, hace pues que la calificación para ellos sea mucho más objetiva y pues básicamente las reclamaciones por una nota injusta no prácticamente no se dieron este semestre. Entonces, eso es otra cosa pues con respecto a, a la evaluación. Ya pues con respecto al tema de la enseñanza, yo podría decir lo siguiente. Bueno, entonces la primera cosa que yo les digo a ustedes es, o lo que les quería decir es que es muy, muy importante, no solo pues todo este cuento de la pedagogía, debe ir acompañado, digamos, de tener las herramientas para enseñar. Y para mí, herramientas fundamentales han sido comprar un tablero, tal cual, o dar la tableta digitalizadora. Entonces, miren, por ejemplo, que yo acá, esta es mi clase, esta es la clase de esta mañana. Yo me filmo dando la clase en un tablero con OBS. Entonces, miren que el OBS no solo me permite a mí tener aquí la clase, explicar la clase, yo lo estoy escuchando a ellos me escuchan. También puedo tener aquí, por ejemplo, miren, un pedazo de texto, a veces pongo un gráfico al respecto de lo que tengo que decir, ¿sí? A veces simplemente, perdón, espérate, quito esto. Aquí, espérate un momentico. Miren, por ejemplo, que yo con la tableta a mí me permite rayar sobre un PDF. Esto es un PDF. Incluso, miren que la tableta me permite rayar sobre un video de YouTube. Miren que aquí estamos mostrando un video de YouTube y aquí yo estoy explicando un concepto y estoy simplemente rayando sobre el video. Espérate, miren, ahí se ve el video y estoy rayando sobre él. Entonces, creo que la tableta es una muy buena inversión. Bueno, listo. Eso era como lo que tenía por compartirles ahorita. Tienes el micrófono Auri. apagado, Aura. Auri. Ay, perdón, qué pena con ustedes. Estaba diciéndole al profe Diego Andrés que muchas gracias, y no solo al profe Diego Andrés, sino también al profe Santiago, a la profe Dayan y por supuesto pues al profe Neil, porque todos han hecho que este encuentro de pedagogía cumpla con el objetivo y la razón por la cual un día no lo pensamos, y es precisamente esta interacción, ustedes contando qué es lo que hacen y cómo hacen que sus clases sean o sumen más bien a, a entender por qué la Universidad Nacional de Colombia es la Universidad Nacional de Colombia y cómo su sede Manizales simplemente, sus profes suman a que ese estatus que tenemos, esa fama que tenemos, sea la que es. El profe Santiago quiere un comentario final, luego, bueno, y el profe Neil tiene una pregunta. Entonces vamos a hacer de la siguiente manera. Habla el profe Santiago, el profe Neil hace su pregunta para el profe Diego, y una vez Diego termine de dar la respuesta, nosotros les compartiremos pues lo que traíamos para ustedes, porque sin embargo no queremos dejar de lado las voces de todos los que hicieron que lo que traemos para mostrarles hoy, pues, cierto, no dejarlo de mostrar. Entonces, profe Santiago, tienes la palabra. Gracias, Aura. Aura, pues era primero felicitar al profe Diego porque me encantó lo que él nos presentó el día de hoy y creo que uno escuchando la experiencia de los demás mejora lo que uno puede hacer. Este comentario que voy a hacer es más para la dirección académica, para las directivas de la nacional. No sé si sea una dificultad que se pueda ayudar a solventar para futuros semestres, y es el tema de recursos tecnológicos. Entonces, a mí en lo personal me parece que el profe Diego tiene mucha razón al mencionar, por ejemplo, que la tableta es una herramienta que ayuda mucho a, a impartir el curso en la modalidad virtual, pero no todos tenemos la posibilidad de hacer ese tipo de compras. Personalmente, digamos, con lo que tengo asignado como ocasional, eso me costaría un mes de sueldo. Entonces, no es una crítica a los profesores que lo están haciendo, es un comentario para las directivas de la nacional que en la medida
en que tengamos que seguir con cursos virtuales, pues este tipo de herramientas van a ser más fáciles para nosotros. Yo, como les mencionaba, digamos, en este momento tuve que hacer una compra de un micrófono para poder dar ahora las clases porque tenía ruido blanco en mi portátil. Una dificultad que antes no tenía en las clases presenciales, pero es algo, digamos, de que se vuelve, digamos, como el repartidor que van a contratar y tienen que tener moto para que lo contraten. Entonces, es más un llamado a las directivas para que más adelante, si esta modalidad virtual sigue siendo encaminada, pues le proporcionen este tipo de herramientas a los profesores para que puedan impartir sus cursos. Es más un comentario en ese sentido. Profe Santiago, muchas gracias. Voy a darle la palabra al profe Neil, que tiene una pregunta para Diego y que de pronto puede responder a lo que dice Santiago, y pues para que de una vez luego el profe Diego pueda también responder. Sí, bueno, pues muchas gracias tanto a los profesores Santiago como Diego Andrés por sus intervenciones. Es algo muy bueno que estemos grabando esta sesión porque nos van a permitir en la dirección académica realmente plasmar en el acta, ¿cierto? En las memorias, más bien en las memorias de este encuentro, todo eso que nos han aportado, ¿no? Dayan, Santiago, Diego. Primero le hago el comentario o la pregunta a Diego y luego le respondo a Santiago. Profe Diego, una de las, bueno, por supuesto, muchas gracias por contarnos su experiencia. Es una muy buena experiencia y enseñanza para compartirla con los demás colegas. Fantástico el trabajo que está haciendo, me parece. Hay una cuestión, profe, que nosotros estamos también tratando de trabajar a nivel de comités asesores y es cómo, a mí me gustaría que nos contara un poquito, si puede, con algún ejemplo concreto, cómo usted lleva la investigación. Yo sé que usted es un gran investigador. ¿Cómo lleva la investigación al aula, cierto? Me parece importante comenzar a contar estas experiencias porque cuando uno lleva esa investigación al aula, básicamente la asignatura es una asignatura que no pierde vigencia, por un lado, y por otro lado nos permite a nosotros ir identificando estudiantes que tienen ese perfil de investigadores. Hago el comentario y lo conecto con la respuesta que le voy a dar a Santiago, porque me parece, eso es una impresión que tengo, que debemos esforzarnos un poquito más en la universidad para llevar masivamente todos, ¿cierto?, resultados de investigación a aulas de clase. Estamos detectando asignaturas que han ido perdiendo vigencia en los diferentes programas curriculares. Y por otro lado, creo que debemos hacer más esfuerzos para identificar estudiantes con ese perfil de investigadores y motivarlos a que sigan con su formación. Nosotros no esperamos a que sean el 100% de los muchachos los que sigan una maestría o un doctorado. Esos porcentajes son más bien pequeños, ¿sí? Pero la idea es que ese porcentaje pequeño lo podamos identificar. Y de una vez le respondo al profe Santiago. Esto de la virtualidad va a ser muy importante. Esto de la virtualidad no va a ser temporal, no va a ser una cuestión únicamente por el COVID. Creo que muchos hemos visto los beneficios de incorporar prácticas de no presencialidad y de virtualidad. Es decir, yo por mi parte, una vez tengamos la posibilidad de volver a la universidad, que creo que eso va a ser así, y a mí me encanta dictar clases o estar con mis estudiantes de manera presencial, ya el curso que lo tengo grabado y lo estoy perfeccionando será un curso que va a seguir ahí en la nube y será un complemento. Eso por un lado. Y por otro lado, las estrategias de virtualidad, esta es una discusión que estoy llevando a Bogotá, porque es muy difícil, es muy difícil. Me parece que la virtualidad debe ser un complemento, una opción complementaria para nuestra universidad. La nacional, por norma, no puede ofrecer ni siquiera, bueno, especializaciones sí, pero no podemos ofrecer ni maestrías ni doctorados virtuales. Yo creo que tenemos que ir en esa dirección. La cosa es que como esto no se había pensado, por lo menos yo desde la dirección académica en los 2 añitos que llevo, no había tenido pues la obligación de pensar en la virtualidad. Siempre pensamos en la virtualidad, en la no presencialidad, pero no como una obligación. Entonces no estaba dentro del proyecto de inversión
una rúbrica, un dinero, perdón, un rubro, un dinero para apoyar a los profesores para que tengamos las herramientas para poder hacer estas virtualizaciones. Recientemente, eso fue esta semana, creo, le envié un correo a todos los directores de los programas de doctorado porque logré mover una plata del proyecto de inversión que estaba para gastárselo en actividades presenciales y ese dinero ya no me lo iba a ejecutar. Y entonces lo logré mover a otro objetivo para apoyar la creación de recursos educativos digitales. Entonces esa es una apuesta ya concreta que estamos haciendo. Le escribí ese correo a los 6 directores de doctorados que tenemos nosotros en la sede para que escojan 5 asignaturas y las conviertan en una asignatura digital, o sea, para crear 5 recursos educativos digitales por programa de doctorado. Mi objetivo es tener al final un repositorio como de 30 asignaturas virtuales administradas por los programas de doctorado. Esos programas de doctorado libremente pueden decir queremos virtualizar esta asignatura de maestría, o sea, no necesariamente del doctorado, como un primer impulso, mientras en paralelo defendemos en Bogotá de que debemos ajustar la norma y ser capaces de salir con maestrías semipresenciales, virtuales, etcétera, ¿cierto? Entonces, Santiago, ahí ya mismo hay una oportunidad para, porque además pues es un dinero que se le pasa a los programas de doctorado para que realicen esta virtualización de 5 asignaturas. Entonces, yo creo que puede ser una oportunidad ya. Y a partir de, no sé, de la próxima administración, esta administración ya termina en mayo del próximo año, ya luego vendrá una nueva administración. Yo creo que va a ser muy importante que esa nueva administración entienda que se deben incluir esos recursos para que nosotros podamos como profesores tener las herramientas. Solo termino con este comentario. Hacer un curso tipo Coursera, eso se demora meses. Eso no es una cuestión de un mes, de 2 meses. Eso son 6 meses, hay que editar, hay que grabar. Y no todos los profes estamos en el mismo nivel, digamos, de formación tecnológica. Entonces, ese era el comentario, los 2 comentarios que quería hacer. Muchas gracias, Saure. Gracias, profesores. Bueno, profe Diego, entonces te damos la palabra para que tú respondas. Bueno, Y listo. yo te pido un favor, si puedes dejar de compartir pantalla para yo poner de una vez la presentación. ¿Está No, bien? bueno, una cosita antes de dejar de compartir. Ah, bueno, Bueno, ok. la primera cosa, estas son las tabletas. La tableta no es un iPad precisamente, es esto. Esto es una tableta, ahí está. Esa tableta más o menos tiene el tamaño de entre una hoja tamaño carta y una hoja tamaño oficio. ¿Cuánto vale? $50. No es un iPad que vale $1000. O sea, esto vale 200.000 pesos. Y el envío a Colombia vale 80.000 pesos. O sea que esto más o menos está entre 280 y 290.000 pesos puesto aquí en Colombia si se compra directamente en Amazon a través de un casillero virtual en Miami. La misma tableta, si uno la compra pues en Mercado Libre, sale a 440.000 pesos. Entonces, pues yo les recomiendo. Y miren que la tableta, cuando yo le digo aquí que compro la tableta en Amazon, miren que dice disponible 14 días. ¿Qué es lo que está haciendo el vendedor? Simplemente lo está comprando en Amazon y está haciéndole a uno esta diligencia él está haciendo esta diligencia detrás, pero es que pone 14 días. Cuando yo compro un producto en Amazon, más o menos se demora, lo compro y a la semana lo tengo. Entonces, 280.000 pesos. Eso para la universidad no es mucha plata para que de pronto en dirección académica lo tengan en cuenta. Ya si se piden lotes grandes, me imagino que aquí el cuento del envío sería pues mucho más favorable y miren que una tableta vale 200.000 pesos, incluso menos, pues, y ahorita que el dólar está a 3.700 pesos. Bueno, eso era una cosa. Y una cosa también que se me olvidó a mí decir, la estrategia que a mí más me ha gustado o que los muchachos, con las que los muchachos han tenido, digamos, más empatía, es hacer los videotutoriales, grabar las clases. Entonces, uno les graba a ellos la clase antes de, uno graba la clase antes de ¿cómo se dice? Sí, se graba la clase antes de, digamos, de la clase presencial. Entonces, la estrategia, digamos, que yo he estado utilizando en estos días es la que se llama la clase invertida. Entonces, yo tengo los videos editados, pues, con la clase también como los puedo hacer. Toma mucho tiempo hacerlos, ¿sí? Más o menos, yo he visto que si este video me demoró, tiene aquí 20 minutos
20 minutos de duración, esos 20 minutos prácticamente se me va 10 horas haciéndolos, ¿sí? Esa es más o menos la tasa que yo he visto para hacer eso. Pero entonces, como el video ya está escrito y hecho con toda la rigurosidad posible, los muchachos llegan con muy pocas dudas. Ellos, llega el día de la clase presencial, muchachos, ¿tienen dudas? No, profe, el video está claro. Ah, bueno, entonces sentémonos a hacer ejercicios. Y prácticamente mis clases se han vuelto en solución, es toda la clase solucionando ejercicios, haciendo ejercicios. Bueno, listo, eso era como lo último que iba a decirles. Entonces ya los dejo. Profe, muchas gracias. Entonces nosotros procederemos a mostrar la presentación que les teníamos preparada, que es una presentación en la que básicamente lo que hicimos fue tomar las respuestas que varios de ustedes, yo sé que Santiago y el profe Diego también completaron la encuesta. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? De esa encuesta le hicimos un ejercicio de análisis del discurso a las 18 respuestas que obtuvimos, y de allí pudimos extraer la siguiente información, que la verdad ya sería como un complemento a lo que todos han hablado pues en esta hora que llevamos de encuentro de pedagogía. Entonces, con respecto a la primera pregunta, lo que funcionó en 2020 1S, hay como dos grandes temas. El primero de ellos tiene que ver con esas metodologías o estrategias de enseñanza que claramente tienen una fuerte tendencia o un fuerte enfoque en el aprendizaje, es decir, en metodologías activas. Ejemplo de ello ya nos lo dio el profe Santiago cuando nos hablaba de cómo él trabajó por proyectos y que él iba evaluando los informes. Bueno, el aprendizaje basado en proyectos, esa misma estrategia la utilizaron otros dos docentes de los que nos dieron respuestas. Hubo un docente que a sus clases trajo invitados expertos, otro docente que nos mencionaba que llevó didácticas experienciales o en donde los estudiantes estuvieran casi que en tiempo real aplicando o poniendo en práctica lo enseñado. Y hubo un profe que mencionó esa relación entre la cognición y la emoción. Esto lo voy a tocar más adelante porque aunque solo un profe lo mencionó explícitamente, implícitamente varios profes apuntaron a esa relación cognición-emoción. Y bueno, desde luego no faltó aquellos profes que nos mencionaron estrategias de aprendizaje colaborativo, ya fuera entre estudiantes o entre estudiantes y profesores. Todas estas estrategias o metodologías se enmarcan dentro de aquellas metodologías activas o ellas que centran el proceso ya no en el contenido que se tiene que dar, sino en el aprendizaje y por ende en que el estudiante logre la apropiación o el aprendizaje significativo. Bien. El segundo gran tema, por supuesto, fue el uso de las plataformas virtuales y de distintos recursos multimedia. Entonces tenemos un profe que nos mencionó que desarrolló un laboratorio virtual, otros que utilizaron la plataforma Moodle o la plataforma Classroom, que aunque no la mencionamos aquí, sí varios profes la mencionaron y el profe Diego ya nos mostró un ejemplo de cómo la utiliza. Los profes que como el profe Diego graban sus clases e incluso tienen canales de YouTube, profes que han encontrado la utilidad en los tableros virtuales y mencionaron el Jamboard, profes que utilizaron Kahoot, que es una aplicación donde se pueden hacer quizzes interactivos, una profe que contaba cómo con Kahoot hacía grupos, o sea, ponía a los estudiantes a trabajar en grupo y utilizando Kahoot hacían pues como concursos en el que pues el grupo que más respuestas correctas obtuviera tenía no solo pues la profe con ello hacía la verificación de la comprensión de las temáticas, pero también con ello les daba como beneficios en cuanto a las calificaciones. Y pues por supuesto no faltaron las plataformas de videollamada como Microsoft Teams, como Google Meet, que fueron las que nos mencionaron.
Bien, si se fijan, aquí está un poco el resumen de lo que ya hemos venido hablando, los profes ya nos han venido mostrando. Bien, la pregunta de ¿se lograron los objetivos de aprendizaje? Hubo docentes que nos dijeron, mira, no estoy seguro, ¿sí? No sé qué tanto fue así, no he obtenido retroalimentación. Por lo menos 3 profes identificamos que nos dieron esta respuesta. Sin embargo, de los demás que respondieron, también hay 2 conceptos claves en donde ellos, digamos que consignan o argumentan que efectivamente se lograron los objetivos de aprendizaje. Un momento, ya voy para allá. Uno tiene que ver con la comunicación y el otro tiene que ver con la motivación. Entonces, dentro de la comunicación habían profes que se expresaban como mantener una comunicación permanente, invitarlos a el diálogo y a la reflexión, hacer actividades de clase en donde estuviera presente y pues de hecho Diane ya nos ha mostrado, ¿cierto? El debate implica sí o sí el diálogo y la reflexión. Bien. Y otros profes que nos decían, la clave está en las instrucciones claras. Incluso un profe nos dijo, para lograr los objetivos de aprendizaje, lo que hice fue darles el objetivo de aprendizaje y mostrarles la ruta que debían cumplir o pues como el paso a paso para cumplir con ese objetivo de aprendizaje. La gran mayoría, el resto de profesores, insistían en la motivación y en este punto retomo la relación cognición-emoción. ¿Por qué? Porque la motivación, como ya lo hemos visto o como lo podrán ver en otros webinares que hemos trabajado junto con mi compañero Luis Carlos Cataño, el cerebro aprende cuando está emocionado. Esa es como la gran premisa, ¿sí? Es decir, y de ahí, y esa es la base del aprendizaje significativo. Esto también nos lo repetía, me corrige Angie o Diana, Carlos Augusto. Él es el vicerrector nacional, me parece. ¿Estoy Sí, en lo Auri, cierto? vicerrector Sí, académico. Ujú. gracias. Así El es. vicerrector académico a nivel nacional, él nos decía también lo mismo, el aprendizaje significativo tiene todo que ver con que al estudiante le gusta lo que aprende. Entonces, varios de los profes insistían en la motivación. Y dentro de la motivación nos dieron pues como 2 pautas. Aquellos que utilizan variedad de actividades, ¿sí? Es decir, no se limitan solo a una actividad de clase, pero dentro de sus horas de clase hacen varias actividades, pero también otros profes que nos insistían en cómo aterrizar los contenidos a la cotidianidad de los estudiantes. Incluso hubo una docente que, si no estoy mal, hace parte de la Escuela de Urbanismo, que nos contaba, ella trabajó la metodología de aprendizaje basada en proyectos y ella nos contaba, mire, yo lo que hice fue pedirles que hicieran sus proyectos con base en alguna situación de su cotidianidad. Sí, entonces, bueno, y no nos dio como más detalles, pero esto es como en grandes, o en resumen, lo que nos han dicho los profes que les funcionó para lograr los objetivos de aprendizaje. Solo cierro aquí con decir que frente a la comunicación hay varios autores que destacan cómo es más fácil o le facilitamos el aprendizaje al estudiante cuando desde el principio le ponemos las normas claras o las reglas claras y de ahí la responsabilidad y la importancia que tiene la planeación que nosotros hacemos. Bien, el tercer punto que nos replanteamos del 2021 es, entonces, este primer comentario de hecho sale de lo que nos decía el profe Diego Andrés, tiene que ver con los equipos adecuados para orientar la clase, ¿cierto? Entonces necesitamos equipos tecnológicos que nos permitan lograr la enseñanza desde la no presencialidad. Otro docente nos decía que se replanteó la cantidad de trabajo autónomo que asignaba a sus estudiantes, porque se dio cuenta que iniciando semestre les puso mucha más cantidad de trabajo de la que los estudiantes podían hacer y cumplir con ello. Otros nos decían, bueno,
me replanteé el asunto de permitir espacios de discusión entre estudiantes. Bien porque esta sea la forma más fácil de darles retroalimentación entre hacerlo por escrito y tener una pila o bueno, una serie de muchos documentos pendientes de evaluar cierto, y de revisar, a el docente, pues como dentro de la metodología que utilizaba, decía, bueno, no, me di cuenta que en cambio de tener, de darles retroalimentación escrita, abrir un espacio de discusión me permite hacer esa retroalimentación de una forma mucho más práctica y que al final consigue el mismo objetivo. Ahora, otras cosas que se replantearon las pusieron en términos del versus, ¿no? Entonces aquí viene. Solo dar clase magistral versus gamificación, aprendizaje colaborativo, etcétera. Esto varios profes se lo replantearon. Si solo la clase magistral en sí misma estaba siendo útil para lograr los objetivos de aprendizaje. Bien, otros que se cuestionaron si las diapositivas y los documentos PDF o el resto de material eran más o menos útiles que utilizar el tablero virtual. Algunos mencionan la utilidad del tablero virtual. Otros todavía pues dicen, claro, las diapositivas y documentos nos sirven porque son un recurso siempre y cuando sepamos la razón por la cual los utilizamos, ¿no? Y una profe trajo este tema y este tema tiene que ver con la diversidad en el aprendizaje y es el que ella se replantea solo utilizar un recurso de aprendizaje a una variedad de recursos que estén adaptados a las necesidades y a las posibilidades de los estudiantes. Bien, ellos nos traían dos preguntas, pero bueno, ellos no. Dos profes nos traían dos preguntas, pero las voy a mostrar al finalizar porque quisiera que con esto termináramos las reflexiones que hemos hecho hoy. La cuarta y última tema que les preguntamos en la encuesta tenía que ver con la evaluación en estos nuevos escenarios. La gran mayoría habla de que sin duda adelantó procesos de evaluación cualitativa o, dicho de otra manera, la evaluación formativa o aquella centrada en el proceso. Bien, profes que utilizaron las rúbricas. El profe Diego Andrés ya es un muy buen ejemplo de no conocía la rúbrica, la comencé a aplicar y me parece un éxito. Recuerden que el tema de las rúbricas ya lo conversamos en uno de nuestros encuentros de pedagogía del semestre anterior. Por si lo quieren ver, está en nuestro canal de YouTube de la Dirección Académica Sede Manizales, Encuentros de Pedagogía del semestre anterior. Bien, y otros profes que frente a la evaluación encontraron la utilidad de evaluar bajo la metodología aprender haciendo. Actividades que impliquen la aplicación de los conocimientos o de las habilidades enseñadas, esto a través o de un producto gráfico en el caso que aplica o del proyecto ya finalizado en el caso del aprendizaje basado en proyectos, en fin, como una variedad. Bien, evaluaciones orales. Aquí traíamos el ejemplo que ya el profe Diego Andrés nos adelantó. De hecho, allí tenemos el link. Si el profe nos permite, nosotros podríamos compartir este link con los profes que estén interesados en adoptar este método de las evaluaciones orales. También, bueno, otros docentes que optaron por evaluar a través de exposiciones, tanto individuales como en grupo. Y pues no faltaron los profes que hablaron de los recursos virtuales que tenían. Profe Diego, muchas gracias. ¿Qué recursos virtuales? Muchos hablaron de los formularios de Google, otros hablaron del banco de preguntas que ya tenían en el Moodle, profes que utilizaron Kahoot para evaluar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto era como lo que les traíamos en general. Ahora los voy a dejar con estas dos preguntas al respecto de si se lograron los objetivos de aprendizaje o no. Dos profes nos preguntaban. La primera pregunta, ¿cuáles son las estrategias que permiten hacer de los cursos un momento lúdico y apasionante por el aprendizaje? La segunda pregunta,
¿Cómo lograr mantener la motivación y la concentración de los estudiantes durante 4 horas de clase en la nueva modalidad virtual? Bueno, con estas preguntas abrimos micrófono y para que los profes nos den como o sus respuestas o bien comentarios adicionales que tengan a partir de lo que les hemos mostrado. Bueno, yo quisiera decir de pronto con respecto a la primera pregunta, cómo hacer que la clase sea un momento agradable. Yo creo que pues una estrategia que a mí me ha funcionado, sobre todo con el grupo que yo tuve alguna vez un encuentro presencial, porque con el otro grupo ha sido imposible. Es que, como digamos, ya en el momento presencial de algún modo ya nos conocíamos, ya se había roto el hielo, es que yo a ellos les pido que prendan las cámaras. Mientras muchos profes dicen, apáguenme todos los micrófonos, ciérrenme todas las cámaras, yo digo todo lo contrario. Ábranme las cámaras, prendan los micrófonos, entonces todo se vuelve una charla. La clase es una charla porque alguien dice y no, y entonces se vuelve la charla como una conversación. Y ha sido agradable. Y el hecho que nosotros nos quejamos mucho porque a veces nos sentimos como hablándole a la pared. Y cuando uno le pide a los chicos que prendan las cámaras, así siempre hay 4 o 5 cámaras, eso es suficiente. Ya uno es capaz de, con esas 4 o 5 caras, de leer las emociones, lo que uno no es capaz, pues lo que es lo que de pronto más extrañamos de la presencialidad, leer las emociones y eso cambia. Pues es que es muy frustrante a veces cuando uno dice el chiste malo que siempre dice en tal momento de la clase y nadie se ríe, cuando al menos uno lo vuelve a decir, pero ya ve que pues tiene los micrófonos apagados eventualmente, pero si se están riendo, entonces la cosa cambia. Y bueno, la otra cosa que, pues con respecto a lo de la concentración durante 4 horas, lo veo muy difícil, porque los mismos estudiantes dicen que el periodo de concentración es mucho menor. Eh, Dicen que 4 horas, que 2 horas ya es mucho, de pronto hora y media es lo suficiente. ¿Qué me han contado los estudiantes? Bueno, nosotros tenemos varias herramientas para dar la clase. Pues, una que es la más usual es Google Meet. A mí me gusta Microsoft Teams, pero hay que tener en cuenta que la universidad recientemente compró Zoom y Zoom a mí me parece una estrategia genial. Yo no la utilizo, es porque no es compatible con un programita de los que yo utilizo para dar la clase, pero me parece genial porque mi hijo la utiliza en el colegio y yo la he utilizado pues como estudiante en ciertas charlas y me ha encantado. Entonces, de pronto, la universidad debería hacer un poco más énfasis en utilizar Zoom. Entonces, ¿por qué de pronto yo apoyaría utilizar más Zoom y Microsoft Teams en vez de Google Meet? Los mismos estudiantes dicen, cuando yo estoy en Google Meet, estoy en el explorador donde yo trabajo en Internet. Entonces, para mí es como más fácil irme a la página de Facebook, irme a mirar las noticias, etcétera, y me distraigo. Entonces, mientras, profe, cuando yo utilizo Microsoft Teams, bueno, lo podríamos también decir con Zoom, como es un programa aparte del explorador, ellos se sienten, digámoslo así, como más, se sienten de alguna forma más concentrados. Y ellos dicen también que cuando yo les digo, muchachos, prendan las cámaras, como de algún modo ellos se ven observados no solo por el profe, sino por los otros compañeros, ellos sienten que tienen que poner un poquito más cuidado en clase. Entonces, eso es como lo que tenía que decir con respecto a eso. Gracias, profe. ¿Algún otro profe quisiera dar sus respuestas tentativas a estas dos preguntas? Pues yo no sé como qué decir, porque es que de hecho estoy aquí como dándole vueltas todavía a la primera pregunta. ¿Qué estrategias permiten hacer de los cursos o que haya algo así como un momento lúdico y apasionante por el aprendizaje? Pues yo creo que aquí lo que voy a decir es lo que todos los profesores sabemos, que finalmente la pasión es algo que se transmite. Entonces, los estudiantes tienen muchas, como le decía ahora el profesor Diego, muchas distracciones ahí servidas, ahí a la mano. Incluso creo que cualquiera que sea la herramienta a la que se recurra, si no hay algo que los enganche, es muy fácil perderse. Entonces, yo, por ejemplo, procuro que siempre cuando comienzo la clase, indico el plan de trabajo. Creo que eso captura la atención, hay que buscar herramientas o estrategias que capturen la atención y a mí me ha servido esa, anunciar con claridad cuál es el plan de trabajo para la clase, que no sea una cosa así como caótica, que no sabemos, como que vamos a empezar a hablar, pero no sabemos de qué.
Eso por un lado. Por otro lado, creo que también hay muchas maneras de que las discusiones les resulten provocadoras. Entonces, claro, por supuesto que para planificar cada clase es desafiante porque uno dice, bueno, ¿qué afirmación entre todas las que eventualmente vamos a considerar en clase puede, digamos, engancharlos esos primeros minutos, que les resulte, sí, que le resulte enganchador, que finalmente creo que es eso. Entonces, bueno, no sé, yo creo que en parte es también por la naturaleza misma de mi asignatura que se presta tanto. Yo recuerdo el semestre pasado, tuve una experiencia con el curso de epistemología, hicimos un test y todos los estudiantes, tenía un grupo de 50 estudiantes y todos estaban re locos por participar. Me tocó continuar como 2 sesiones siguientes para poderle dar la palabra a todos los que querían intervenir. Y eso es muy raro porque lo que es común en esta modalidad es que reina el silencio y es un silencio completamente incómodo, perturbador. Entonces yo me llevé como esa sorpresa, yo no me esperaba que todos quisieran participar, pero era también por la naturaleza misma del ejercicio. Pero esto tiene que ver básicamente con epistemología, con el célebre argumento cartesiano de que no podemos distinguir entre sueño y la vigilia. Entonces yo los ponía a ellos a hacer ese test. Bueno, tráiganme un test de suerte que este test controvierta esa imposibilidad, según Descartes, de esa imposibilidad de no distinguir que estamos despiertos, esa imposibilidad de no poder discernir entre el sueño y la vigilia. Entonces, se metieron tanto en el juego de poder traer un test, yo ya les había presentado otros y por qué fallaban, y entonces yo les decía, bueno, ustedes tienen que crear su propio test, y todos estaban así emocionadísimos por ofrecer el propio test. Y además algunos muy, muy locos y muy chistosos. Entonces yo creo que también es eso, también en la medida en que uno va preparando cada clase, probablemente allí va a encontrar ejercicios que les resulte provocadores, que rete su inteligencia, porque yo creo que en general el estudiante de la Universidad Nacional es un estudiante que le gusta que su inteligencia sea retada, y en eso yo he encontrado que se animan muchísimo a participar, porque yo creo que también eso nos puede resultar a nosotros los profesores muy frustrantes. Yo, por ejemplo, siento, y no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, que arrancaron como con un ímpetu, ¿cierto? Con una energía y con un ímpetu la primera semana, pero eso ha venido como decreciendo. Entonces, a veces me preocupa que tal vez incluso en otras clases los empiecen a saturar mucho y los estudiantes se empiezan a cansar, y el cansancio hace que uno pierda la emoción por lo que sea. A mí me pasa, si yo estoy muy cansada, me veo hasta aburrida. Entonces, yo creo que también hay que limitar la cantidad de trabajo que estamos dejando a nuestros estudiantes. Esa fue una lección que Aura mencionó, que quedó del semestre pasado, y uno tiene que limitar, o sea, hay que evitar sobrecargar a los estudiantes de trabajo, porque, es decir, llevamos el primer mes de clases, el primer mes de semestre, y no van a llegar a la mitad del semestre con el mismo entusiasmo si los reventamos el primer mes. Eso pues en lo que concierne a la primera, creo que es lo que habría que tener allí en cuenta, o es lo que yo tengo en cuenta. Si me permite, Aura, profesores, Dale, profe. profesor Diego, nosotros en la sede adquirimos licencia Zoom. Yo creo que ya nos llegó a todos. Si no le ha llegado, me comenta la invitación para la licencia. Es una licencia full, solo hay que activarla. Y esa licencia Zoom la vamos a tener hasta el próximo año, creo que hasta mitad de año, y ya luego renovaremos bueno, los que estén renovarán la licencia Zoom. Creo que eso es algo que nos llegó a todos. Solo quería comentar eso. Profe, yo quisiera hacer un comentario sobre las preguntas. Dale, dale. Tienes la palabra. Y, primero que nada, concuerdo totalmente con el profesor Diego. Las grabaciones creo que son un elemento de vital importancia tanto en la virtualidad e incluso si ya pudiéramos volver a estar aglomerados en el salón de clase. Mis estudiantes también me han dicho que les encanta la grabación de las clases porque les permite al momento de repasar el contenido, ver la grabación y decir, ah, así era este ejemplo, así era este proceso o este concepto era así. Ahora, sobre las preguntas que se marcan,
La primera me parece muy interesante. Hay un autor que él se llamaba Johan Huizinga, y él sacó un libro que se llamaba Homo Ludens, y particularmente es del hombre que juega. Él hacía un cambio del Homo sapiens a Homo Ludens, el hombre que juega, indicando de que todas las actividades que hacemos los hombres, los seres humanos, es una acción lúdica. Me parece muy curioso esa forma de presentar la pregunta, porque creo que es algo que todavía no nos hemos cuestionado, es cómo hacer que los estudiantes se entretengan solo por el hecho de estar en clase. Bueno, gracias por permitirnos compartirles esa opinión. Profe, muchas gracias. Entonces, vamos a dar el cierre a el encuentro de pedagogía. Para ello, nosotros trajimos como a manera de conclusión 3 ideas que se las queremos dejar a ustedes. La primera de ellas es que en las 18 respuestas, la gran mayoría mostró una tendencia hacia las metodologías basadas en el aprendizaje activo, es decir, en darle el lugar que merecen a nuestros estudiantes, ya sea a través del aprendizaje basado en proyectos, ya sea a través de actividades que los motiven o conectando los contenidos con la cotidianidad de los estudiantes, en fin. Estamos viendo como esa tendencia. Lo segundo que vimos es ese interés de los docentes por el aprendizaje significativo, la que hace un momento hablábamos, ¿no? Que a los estudiantes les guste lo que aprenden. O como lo dice la profe Dayan, que suena muy bonito así, retar la inteligencia de los estudiantes. Eso de entrada les va a detonar la curiosidad, quizás un par de neurotransmisores que Luis Carlos nos podría aclarar cuáles serían, ¿cierto? Y con ello, en últimas, motivación. Motivación para que puedan disfrutar de lo que aprenden. Y lo tercero que vimos es que ya, digamos que no, contrario a lo que esperaríamos, la evaluación ya no es solo sumativa. La evaluación ya no es solo 3 parciales y con ellos ajusto pues como la nota final, sino que los profes nos estamos pensando sobre ese proceso de evaluación más bien sumativa. Eso es. Bien, para cerrar, quería mostrarles e invitarlos a precisamente consultar la página del aula invertida, que es una de estas metodologías activas. El profe Diego la mencionó hace un momento, pero para los interesados, pues el aula invertida ya es una metodología que tiene bastantes seguidores, es muy útil en escenarios en cualquier escenario, sea educación presencial o no, o como en nuestro caso no presencial. Les invito a consultar la página, al que le interese conocer más de esta metodología. Yo voy a compartirla por aquí, por el chat. Es bastante interesante porque lo que hace es un poco, sí, recuerdo estos videotutoriales del profe Diego Andrés, y primero entonces les damos el contenido para que cuando llegue el momento de la clase ya podamos dedicarnos a profundizar en el aprendizaje. Entonces, mejor dicho, tengo en la cabeza lo que nos contaba el profe Diego, ¿no? Uno aprende a partir del error, total, cierto, así es. Y un poco esto es lo que hace el aula invertida. Bien. Bueno, no siendo más, no sé, voy a darle la palabra a alguno de mis compañeros si quiere cerrar, o Diana, o Luis, o Angélica, algunas palabras de cierre, o el profe Neil. No sé, muchachos, si ustedes quisieran despedir el encuentro de hoy. Por mi parte, pues yo les agradezco a los profes y al equipo de la dirección académica por este encuentro. Me gustó mucho, aprendí mucho también.
ya tendremos las memorias y esas memorias se las compartiremos también a ustedes y a toda la comunidad. Muchísimas gracias, les deseo un feliz resto de día y un feliz resto de semana también. Muchas gracias, profe. Y gracias a todos los profes, muchas gracias por todos sus aportes. Este espacio se construye así, con ustedes. Aprendemos entre nosotros. Muchas gracias. Chao, Aura, gracias a ti. Que tengan un feliz día. Igual, profe. Hasta luego. Chao, chao.